El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, último día del mes de agosto. Y bueno, pues ya empezamos a sentir esta recta final del año en los últimos 4 meses ya del 2023 y va volando, y para ello, bueno, pues como siempre yo le agradezco que nos siga a través de la frecuencia del 88.5 de FM, 1190 de AM, ya lo sabe, todos los programas de La Neta de la Ciencia a través del canal de Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Lalo Carrillo, muy buenos días, ¿cómo estás? Amanda Contreras, bienvenidos. Y bueno, pues ya lo sabes, siga nuestra transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @coposit y también en el Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Vámonos con los titulares. Titulares. Para Harvard, el desarrollo intelectual es la clave de la felicidad. El estreñimiento crónico está vinculado al deterioro cognitivo. Encarga NASA a Blue Origin fabricar células solares desde la Luna. ¿Los humanos somos cada vez más crueles? La respuesta puede ser sí. Energía termonuclear y testeo pasa 2027. La NASA desvela su plan de cohete que nos llevará a Marte. ¿Cómo se mide la inteligencia de los animales? El rover de la NASA quiere mandar a Venus. No se aparece nada a lo que hayas visto. La sorprendente relación entre los atracones de comida y el déficit de atención. Los humanos cada vez más cerca de vivir en la Luna. La NASA comenzó a financiar proyectos para hacerlo posible. Dispensador automático de fármacos disminuirá errores y gastos en hospitales. Susana Morales, graduada de la UTH de Ceiba, que trabaja en la NASA en Houston, Texas. ¿Cuáles son las prioridades y los desafíos que debe contemplar la salud en el futuro? Propone Roscosmos plan para vigilar el espacio. China destinará más capital a sectores de ciencia y tecnología. La cooperación de la NASA con Roscosmos no ha cambiado en absoluto. Estudio ubica a México en cuarto lugar en adquisición de habilidades tecnológicas. Rusia dispuesta a vender licencias de producción de motores de plasma en el exterior. Escuchar conversaciones a 5 kilómetros de distancia y sin tecnología, la ciencia detrás de este inusual efecto. Roscosmos invita a los países africanos a instalar módulos en la nueva estación espacial rusa. La tecnología nunca debe reemplazar la enseñanza presencial dirigida por maestros. Sudáfrica enviarán a 2 mujeres astronautas a la Estación Espacial Internacional. Descubren el mecanismo que hace que las plantas carnívoras atrapen un insecto cuando posa en ellas. 10 hitos destacados en la historia de la NASA. Noticias internacionales. Para Harvard, el desarrollo intelectual es la clave de la felicidad. Por Mary Claire. Tal Ben-Shahar, profesor de psicología positiva de la Universidad de Harvard, es el autor del libro Más feliz a pesar de todo: cultivar la esperanza, la resiliencia y el propósito en tiempos difíciles. En este trabajo, basado en conceptos de psicología positiva, el autor destaca la importancia de potenciar el desarrollo intelectual, cultivando la curiosidad y el deseo de aprender para alcanzar la felicidad. Ben-Shahar explica el poder de cada persona que tiene en la construcción de su propia felicidad y establece que para alcanzarla hay que cultivar el bienestar espiritual, el físico, el relacional, emocional e intelectual. El profesor dedica un apartado especial a este último, ligado a la curiosidad y el deseo de expandir los conocimientos acerca del mundo que nos rodea, según el Centro de Bienestar y Promoción de la Salud de Harvard. El bienestar intelectual aporta beneficios importantísimos como mejor cognición, concentración y memoria, un desarrollo de razonamiento y permite que la vida se vuelva más estimulante. El autor de Más feliz a pesar de todo explica que para favorecer el desarrollo intelectual es indispensable dar lugar a la curiosidad innata
que todos los humanos tienen por aprender y conocer. En su trabajo, La ciencia de las habilidades, expertos de la ONU concluyeron que las personas curiosas aprenden mejor y más rápido, mejoran su memoria, desarrollan mejor sus conexiones neuronales y tienden a generar mejores relaciones interpersonales. La curiosidad es la clave que para el crecimiento personal, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, eficacia y la felicidad, incluida la vida social e íntima, aseguran. Esa característica permitirá que el proceso de aprendizaje no se viva como una pesada obligación, ya que ayuda a adquirir conocimientos casi sin darse cuenta. El simple hecho de acceder a información novedosa activa el sistema de recompensa y produce una movilización de dopamina, neurotransmisor relacionado al amor y la felicidad. Eram Dussel, del Instituto de Neurociencia Cognitiva de University College de Londres, realizó un experimento para evaluar si el cerebro prefiere nuevos estímulos o los familiares. Gracias a este trabajo llegó a la conclusión que si el cerebro aprende algo nuevo, el placer es mayor al probar chocolate. Para Ben Shahar, hay que dejar a un lado la falsa creencia de que tal vez tu llama de curiosidad se haya extinguido, y destaca que lo importante es descubrir qué es lo que interesa aprender y de qué forma lograrlo. Una vez identificado, es necesario aplicar lo que él denomina como aprendizaje profundo. Esto implica el dedicar todo el tiempo posible a ahondar en esa área y tema de interés hasta lograr la satisfacción por lo aprendido. El estreñimiento crónico está vinculado al deterioro cognitivo, por Medscape. El estreñimiento crónico puede estar asociado con el empeoramiento de la función cognitiva, según muestran nuevos datos de 3 estudios prospectivos de cohortes con más de 100.000 adultos. En comparación con las personas que defecan una vez al día, los adultos con estreñimiento que defecan cada 3 días o más tenían una cognición significativamente peor, que correspondía a 3 años adicionales de envejecimiento cognitivo cronológico, hallaron los investigadores. Los hallazgos se presentaron en la Alzheimer Association International Conference de 2023. Se estima que 16% de la población mundial sufre de estreñimiento. El problema es más común en los adultos mayores, debido a factores relacionados con la edad, como la falta de fibra dietética y ejercicio, y el uso de medicamentos contra el estreñimiento para tratar otras afecciones médicas. El estreñimiento crónico, definido como defecar cada 3 días o más, se ha asociado con problemas de salud a largo plazo, como inflamación, desequilibrios hormonales, ansiedad y depresión. Sin embargo, pocos estudios han investigado las variaciones en la motilidad intestinal y la función cognitiva. El análisis involucró datos de 112.753 mujeres y hombres de Nurses Health Study y el Nurses Health Study 2 entre personas de 25 a 42 años, y finalmente el Health Professional Follow-up Study de entre 40 a 75 años de edad. Los datos sobre la frecuencia de las deposiciones de los participantes se recopilaron entre 2012 y 2013, y las autoevaluaciones de la función cognitiva se obtuvieron entre 2014 y 2017. Un subgrupo de 12.696 participantes completó una batería de pruebas neuropsicológicas estándar para una evaluación cognitiva objetiva entre el 2014 y el 2018. Encarga NASA a Blue Origin fabricar células solares desde la Luna, por Energía Hoy. La National Aeronautics and Space Administration, mejor conocida como la NASA, encargó a la firma Blue Origin, propiedad del fundador de Amazon Jeff Bezos, la fabricación de células solares en la Luna, a partir del sistema Blue Alchemist. Con dicho sistema de alta tecnología, Blue Origin recolecta materiales desde la superficie rocosa de la Luna, para posteriormente fabricar células solares, componentes primordiales para la hechura de los paneles solares fotovoltaicos. Cabe señalar que Blue Origin se creó en el año 2000, para fines de transportación espacial, sean travesías oficiales del gobierno estadounidense o bien viajes privados al espacio exterior contratados por particulares, siendo la empresa pionera en el desarrollo del turismo espacial. Sin embargo, a principios de 2023, Blue Origin informó que había demostrado con éxito su reactor Blue Alchemist en materiales que simulan la composición de regolito, capa de materiales no consolidados, es decir, materiales y fragmentos de roca, que descansan sobre la roca sólida que no forman todavía el suelo.
El reactor funde el regolito a temperaturas de 1600 grados centígrados, separando los distintos componentes como oxígeno, hierro, silicio y aluminio. La NASA, al constatar la información de Blue Origin, seleccionó a la solución Blue Alchemist entre un grupo de 11 empresas estadounidenses para la sexta ronda del programa Tipping Point, el 25 de julio pasado, cuyo objetivo es sustentar la vida humana en la Luna. En consecuencia, la empresa logró una subvención de $34.7 millones bajo el esquema Energía en la Luna basada en la utilización de recursos in situ o ISRU. Entre tanto, Blue Origin ya se dirige a la Luna, pues en mayo pasado la NASA le otorgó un contrato de aterrizaje lunar que también incluyó a las firmas Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic y Honeybee Robotics. ¿Los humanos somos cada vez más crueles? La respuesta puede ser sí, por National Geographic. Una investigación publicada recientemente demuestra que las comparaciones ascendentes a menudo entre pobres y ricos suelen contribuir a los sentimientos de Schadenfreude, pero lo que es diferente es que la emoción también la sienten con más frecuencia las personas de la misma población social. Más allá de la elevada demanda de un número limitado de puestos de trabajo, otra razón por la que Schadenfreude se siente con más frecuencia tiene que ver con la pandemia. La pandemia creó una tormenta perfecta de superioridad moral, comportamientos fanfarrones y una enfermedad que causa graves daños y desgracias, afirma Motiglio. De hecho, es probable que Schadenfreude esté detrás de gran parte de las burlas que el mundo presenció cuando las personas que no se vacunaron contrajeron COVID o cuando las que sí lo hicieron y se enmascararon enfermaron de todos modos. Las redes sociales también son el lugar donde se hacen comparaciones con frecuencia, donde proliferan los celos. Además, mucha gente recibe las noticias a través de las redes sociales y, según los estudios, es allí donde muchos son testigos de las desgracias ajenas, ya sea la cancelación de un famoso o el divorcio de sus vecinos. A veces las redes sociales son incluso una plataforma en la que Schadenfreude se utiliza para manipular la ideología de los usuarios, a menudo de la esfera política. Los intentos políticos de convertir a Schadenfreude en un arma y explotar las ideologías de este modo suelen ser eficaces porque el fenómeno puede hacer que sea más gratificante emocionalmente ver fracasar a alguien del otro equipo que ver triunfar al propio. Energía termonuclear y testeo pasa 2027. La NASA desvela su plan de cohete que nos llevará a Marte. Porsche ataca. Desde los albores de la carrera espacial, los seres humanos hemos utilizado sistemas de lanzamiento de propulsión química para viajar más allá de la atmósfera de nuestro planeta. Por ejemplo, el cohete ruso Proton M funciona con tetróxido de dinitrógeno o NTO y dimelitracina asimétrica o UDMH. El enorme Space Launch System estadounidense, por su parte, requiere de hidrógeno líquido, LH2, y oxígeno líquido, LOX, en su fase central. La propulsión química, como podemos ver, es un elemento clave para la exploración del espacio, y lo ha sido durante mucho tiempo. Sin embargo, tiene limitaciones que no la hacen del todo idónea para misiones tripuladas a otros planetas. Si queremos visitar Marte, debemos procurar llegar lo más rápido posible y de la manera más segura posible. Ahí es donde entra en juego sistemas de propulsión más avanzados como la propulsión termonuclear o NTP. El sueño de enviar humanos a Marte se remonta a finales de la década de 1940, pero los hitos alcanzados en los últimos años nos acercan a poder hacerlo realidad. La NASA lidera este objetivo con su programa Artemis, que pretende acumular la suficiente experiencia en la vuelta a la Luna para enviar los primeros astronautas al planeta rojo. Si bien se prevé que este importante salto ocurra en algún momento de la década de 2030, el desarrollo tecnológico ya ha comenzado. A principios de este año nos enteramos de que la Agencia Espacial Estadounidense iba a unirse al proyecto Draco de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de la Defensa, DARPA. El mismo consistía en crear un sistema de propulsión termonuclear. Aquella asociación ha empezado a dar frutos dado que en días pasados se ha seleccionado al legendario contratista de defensa Lockheed Martin
para desarrollar un cohete NTP. El anuncio llega acompañado de muchas promesas por parte de la compañía privada estadounidense que prevé empezar las pruebas del cohete en cuestión en 2027. Afirman que este tipo de sistema será capaz de ofrecer una eficiencia de 2 a 5 veces mayor a la de los sistemas químicos, lo que se traducirá en mayor velocidad a distancia. También aseguran que permitirá escenarios de aborto de misión que no son posibles con las tecnologías de propulsión actuales. Cabe señalar, aunque el cohete incluirá un reactor nuclear, los químicos no desaparecerán, de hecho serán tan vitales como este para su funcionamiento. El sistema NTP utilizará un reactor de uranio de bajo enriquecimiento o ALEU para convertir rápidamente el hidrógeno almacenado a temperaturas criogénicas en un gas presurizado extremadamente caliente. Este último será expulsado por la tobera para crear empuje. ¿Cómo se mide la inteligencia de los animales? Por Nat Geo. En 2012, un documento publicado por la revista científica Nature acerca de la cognición animal explicó que las abejas melíferas tienen la inteligencia suficiente para explicar al resto de la colmena la ubicación exacta del alimento para así poder recolectarlo. El ángulo con el que la abeja danzante se mueve se traza en relación con la luz del sol y proporciona la dirección de la fuente de comida. Este extraordinario ejemplo cuestiona a los científicos acerca de cómo la inteligencia de los animales puede medirse y si es correcto compararla con el razonamiento de las personas en sus mundos, dice Nature. Los seres vivos exponen diferentes habilidades para desenvolverse y sobrevivir. ¿Es aquella necesidad de conseguir alimento un acto de inteligencia? ¿De qué forma procesan la información que reciben de su entorno? Los animales salvajes deben atravesar una serie de pruebas que se presentan en su entorno para poder sobrevivir. Ante la sensación de hambre aparece la necesidad de seguir con alimento, como así también un animal procura no ser la cena de un depredador que se encuentra más alto en la cadena alimenticia, de tal modo que le es indispensable buscar refugio y mantenerse alerta ante la presencia de un cazador. Resolver todos estos problemas, explica Nature, requiere capacidades cognitivas e involucra el procesamiento de información. ¿Esto convierte a los animales en seres vivos inteligentes? La capacidad de buscar alimento, encontrar refugio, tomar decisiones basadas en la información disponible, recordar eventos, moverse de su hábitat reconociendo lugares, memorizando caminos a lo largo de miles de kilómetros como en tierra, aire y en alta mar, e incluso dar cuenta del paso del tiempo, es una muestra de las capacidades cognitivas que los animales usan en su vida diaria para sobrevivir. Los científicos a cargo del estudio publicado en Nature optan por hablar de cognición en vez de inteligencia, para definir estas capacidades naturales del reino animal. El rover de la NASA quiere mandar a Venus. No se parece nada que hayas visto. Por muy interesante. Venus es un planeta hostil. Este es el principal motivo por el que llevamos desde 1984 sin mandar ningún tipo de sonda a su superficie. La última nave humana en visitar el planeta adentrándose en su atmósfera y alcanzar su superficie fue la sonda Vega 2 de la Unión Soviética. Desde entonces lo hemos observado desde la distancia. Las pocas sondas que sí llegaron a tocar tierra no pudieron sobrevivir durante mucho tiempo, apenas unas horas, debido a que las altísimas temperaturas que se registran en Venus hicieron fallar los sistemas eléctricos. Existen planes y propuestas de varias agencias espaciales que pretenden devolver a Venus parte del protagonismo que merece, protagonismo que tuvo durante las primeras décadas de la exploración espacial. Las agencias de la India, China y Europa quieren, cada una por separado, mandar sondas a orbitar alrededor del planeta. Roscosmos, la agencia espacial rusa, está estudiando la posibilidad de mandar la última versión de sus sondas Venera, que aterrizaría en la superficie de Venus como ya hicieron sus hermanas mayores. El plan más ambicioso, sin embargo, lo tiene la NASA, que además de orbitaciones y sondas atmosféricas, quiere mandar un rover a explorar la superficie de Venus, llamado Zephyr. Este rover será muy diferente a los rovers marcianos o lunares que nos resultan más familiares. Zephyr será parte de una misión llamada Venus Land Sailing Rover, que tendrá como objetivo enviar un rover a la superficie de Venus impulsado por la fuerza del viento. Este rover sería lanzado junto con un orbitador que se encargaría de las comunicaciones y de realizar estudios atmosféricos a distancia. Diseñado para operar en Venus durante 50 días terrestres, Zephyr se enfrentaría a desafíos como terrenos arenosos, un calor abrasador y nubes densas de ácido sulfúrico, todo bajo una presión atmosférica muy alta.
Cada día, Zephyr navegaría unos 15 minutos para alcanzar su próximo objetivo. Una vez allí, se detendría utilizando frenos y ajustando el ángulo de su vela para realizar sus actividades científicas. El rover llevaría un equipo científico de 23 kilogramos, incluyendo un brazo robótico. El investigador principal de este proyecto es Jeffrey Landes, del Centro de Investigación Glenn de la NASA. Cuando las partes más críticas del rover estén disponibles y sean probadas, Landis planea proponer la misión al programa Discovery de la NASA para obtener financiamiento y programar su lanzamiento en 2039. Landis ha estado trabajando desde 2012 en un concepto de misión para un rover venusiano propulsado por una vela rígida, inspirada en veleros terrestres. El rover se llama Zephyr en honor al dios griego del viento del oeste, Céfiro. El rover tiene solo dos partes móviles, la vela y la rueda delantera de dirección. La sorprendente relación entre los atracones de comida y el déficit de atención, por National Geographic. Aunque todavía hay mucho que desconocemos sobre la conexión entre el TDAH y el trastorno por atracón, existe un alto grado de solapamiento entre ambas afecciones. Se calcula que el 30% de los pacientes con trastorno por atracón también cumplen los criterios de TDAH. Como los diagnósticos de TDAH han aumentado en los últimos años, especialmente en mujeres adultas como Weber, muchas están empezando a darse cuenta de algunas de las formas en las que su trastorno aumenta el riesgo de desarrollar otras comorbilidades. El trastorno por atracón, que se define como comer habitualmente grandes cantidades de comida en poco tiempo, se caracteriza por comportamientos fuera de control, incluyendo sentimientos de vergüenza o remordimiento. Los pacientes con trastorno por atracón suelen decir que comen más allá de la sensación de saciedad, hasta el punto de que se convierte en una compulsión por seguir comiendo. A pesar del deseo de parar y a pesar de los intensos sentimientos de vergüenza o remordimiento, el TDAH es un trastorno de neurodesarrollo que afecta a las partes del cerebro que controlan la función ejecutiva. Las personas con TDAH tienen dificultades para planificar, diferenciar las tareas de alta prioridad de las de baja prioridad, recalibrar planes debido a complicaciones de última hora y completar planes a largo plazo. Algunos de los síntomas de TDAH incluyen también una mayor propensión a las conductas adictivas. Ambas afecciones se entrecruzan cuando los pacientes nacidos con TDAH desarrollan un trastorno por atracón más adelante en su vida, a menudo debido a la mezcla de factores genéticos y ambientales. La compleja conexión entre el trastorno por atracón y el TDAH se debe a varios factores comunes en los pacientes con TDAH, como las dificultades con la regulación emocional, la impulsiva y el procesamiento de recompensas. Los humanos cada vez más cerca de vivir en la Luna. La NASA comenzó a financiar proyectos para hacerlo posible. Por la tercera, la NASA dio un gran paso para lograr que los humanos en la Luna pudieran vivir en la Tierra. Firmó varios contratos para financiar y construir plataformas de aterrizaje, caminos y hábitats en la superficie lunar. Además de utilizar energía nuclear e incluso instalar una fuente de alto voltaje. En esta línea, el total de la inversión de la agencia espacial será de $150 millones y una significativa cifra que se complementará con el dinero de otras 11 empresas que pagarán desde el 10 al 25% del costo de sus proyectos. Y es que la búsqueda de los científicos es lograr subsistir en el satélite sin la necesidad de tener que depender del planeta Tierra. Por primera vez desde 1972, la NASA está empeñada en enviar astronautas a la superficie lunar. La misión Artemis contará con una tripulación de 4 personas que visitarán el satélite a fines del 2024. Sin embargo, lo que está planeado la agencia espacial es algo muy distinto a lo que se hacía antes. Lo usual era llegar a la Luna, investigar y regresar a casa, como se hizo en la era del Apolo. Pero ahora quieren que exista una presencia sostenible en el planeta, es decir, que los humanos puedan quedarse en el astro el mayor tiempo posible. En esta línea, la NASA firmó los contratos para desarrollar tecnologías que permitan a los humanos poder vivir durante largos periodos de tiempo en la Luna y en el espacio. Los astronautas en la Luna serían como los colonos que llegaron a Jamestown, Virginia, vivían de la Tierra, aseguró el administrador interino de tecnología espacial de la NASA en una entrevista. Una de las empresas que se adjudicó $34.7 millones de la agencia espacial fue Blue Origin,
del multimillonario Jeff Bezos. La empresa está construyendo un proyecto de células solares y cables de transmisión a partir de las rocas y tierra que están en el astro. En una prueba que se hicieron este año, lograron fabricar silicio para fabricar células solares en la superficie lunar, pero también oxígeno, que puede usarse para que los humanos respiren. Por su parte, la empresa Astrobotic ganó $34.6 millones para construir una línea eléctrica que transmitirá electricidad desde los paneles solares de un módulo de aterrizaje lunar a un rover. Dispensador automático de fármacos disminuirá errores y gastos en hospitales. Por El Economista. Los servicios de farmacia, al ser administrados por seres humanos, siempre tienen implícita la posibilidad del error. Se trata de una acción equivocada que en muchos casos no es a propósito. Sin embargo, durante el proceso de dispensación son recurrentes y con consecuencias en distintos niveles, incluso a nivel de salud pública. Por ejemplo, resistencia a los antimicrobianos, reacciones adversas a los medicamentos, errores de medicación, desperdicio de recursos, pérdida de confianza del paciente, entre otras. Ante este escenario, la tecnología ha buscado resolver este tipo de encrucijadas y ser parte de las soluciones. Hoy, la dispensación automatizada de medicamentos integrada a los sistemas de información de hospitales permite mejorar el control y optimizar la gestión descentralizada de la medicación en distintas áreas de atención hospitalaria, volviéndola más segura, sencilla e inteligente. El siguiente reto es lograr que esta tecnología llegue a hospitales públicos y privados de todo el país. En este camino es que se anunció oficialmente la fabricación del sistema automatizado BDB Pyxis Medistation ES desde México y para el mundo. Con esta ciencia y tecnología se trata de garantizar la administración del medicamento correcto, al paciente correcto, en la dosis correcta y el momento adecuado. Esto será un parteaguas para la salud pública, asegura Juliano da Silva Modesto, gerente de negocio de dispensación de medicamentos en Becton Dickinson. Lo que pareciera una simple cajonera de medicamentos e insumos, de acuerdo con BD, hoy reduce hasta un 94% la espera de los pacientes para recibir la dosis inicial de su medicamento y entre 55 y 83% los errores de dispensación de fármacos, 81% las ocurrencias de falta de inventario y 71.6% las soluciones urgentes a la farmacia central. Además, se puede almacenar y rastrear hasta un 95% de los medicamentos y algunos insumos, incluyendo narcóticos, material de piso, algunas soluciones intravenosas y sets de infusión. Explica que con esta herramienta sus aditamentos se puede tener, por ejemplo, un lector de código de barras, un lector biométrico, un teclado incorporado, cajones de alta seguridad, mini cajones de seguridad, pantalla táctil, entre otros aditamentos que le dan mucha flexibilidad y opciones de configuración. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Susana Morales, graduada de la UTH de La Ceiba, que trabaja en la NASA en Houston, Texas. Por la prensa. La hondureña Susana Morales Kane, graduada de Ingeniería en Computación en UTH Honduras, trabaja en el Johnson Space Center, una instalación de la NASA en Houston, Texas. La joven es originaria de Roatán y desde pequeña le han encantado las computadoras. Su recordado padre, Lawrence George Wood, le enseñó a usarlas y a navegar en la red. En 2007 se graduó de maestra en la Escuela Normal de Centroamérica en Comayagua, sin embargo se inclinaba por el área de computación, que ha sido un sueño para ella. Luego de graduarse de profesora, se matriculó en Ingeniería en Computación de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Antes de culminar su carrera universitaria, soñaba con trabajar en el extranjero por el crecimiento laboral y personal que allá se obtiene. En diciembre de 2022 empezó a buscar varias posiciones para principiantes, pues era recién egresada. Además, solicitó oportunidades laborales y tuvo diversas entrevistas y quedó a la espera de alguna notificación. Después la llamaron y le hicieron una oferta laboral, pero aún no sabía qué empresa sería que la contrataba.
Luego de varias negociaciones y concretar un acuerdo, le extendieron la carta oficial y fue cuando se dio cuenta de que estaría trabajando en la NASA. Ahora se desempeña como técnica de soporte IT, donde su team se encarga de asegurar que el equipo usado en NASA esté listo con los sistemas funcionales al 100%. También atienden las consultas, reparaciones y mantenimiento de cualquier máquina. Para ella, trabajar en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA es una gran experiencia que agradece a Dios por la oportunidad donde representa a su familia y a su país 5 estrellas. ¿Cuáles son las prioridades y los desafíos que debe contemplar la salud del futuro? Por Infobae. En tanto las poblaciones envejecen, las enfermedades no transmisibles se vuelven crónicas, las innovaciones científicas y tecnológicas revolucionan la atención médica y desafían al sistema de salud para hacerlo más equitativo e inclusivo. Los expertos coinciden que la real necesidad es transformar el paradigma sobre la salud. Se requiere que el sistema de salud pase de tratar las enfermedades a poner el foco en la atención primaria de la salud, en el diagnóstico preciso y oportuno y en derribar las barreras de acceso por condiciones sociales. Este reto requiere una mirada sistemática. En tal sentido, en la segunda edición de la Semana del Futuro, más de 18 expertos en política sanitaria, investigación y ciencia, salud con perspectiva de género, oncología, digitalización y salud basada en valor sumaron sus voces de este diálogo colaborativo. A través de 4 capítulos orientados al sistema de salud, salud digital, salud de la mujer y futuro de la oncología, la propuesta apunta a construir redes y conversaciones para un sistema de salud más accesible, inclusive y equitativo y sustentable. El capítulo de la Semana del Futuro dedicado a la salud de la mujer pone la mirada en los avances en el acceso de las mujeres a una salud de calidad. Pese a la conquista de más derechos y espacios en la sociedad, su rol sigue siendo el de referente del cuidado familiar y su propia salud sigue relegada a un segundo plano. Respecto del sistema de salud, la colaboración público-privada puede hacerlo más eficiente. Es clave diseñar de manera conjunta recursos que respondan a las demandas sanitarias más urgentes y prevalentes, además de promover mecanismos de financiamiento innovadores y políticas públicas que garanticen su sustentabilidad. En tal sentido, avanzar en la implementación de políticas integrales de salud que abarquen soluciones que van desde la prevención y el diagnóstico hasta el acceso a tratamientos adecuados, la capacitación de profesionales y la integración de diversos actores del sistema de salud atraviesa toda la propuesta de la Semana del Futuro. No habrá avances ni políticas integrales sin transformación digital. La digitalización es clave para lograr la interoperabilidad en forma de red del sistema público y privado y para que la información, los datos y la tecnología se combinen para una atención adecuada de la salud. Propone Roscosmos plan para vigilar el espacio, por la jornada. El director general de Roscosmos, Yuri Borisov, propuso a la jefatura de las agencias espaciales de los países miembros del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, realizar un proyecto conjunto para vigilar el espacio y prevenir situaciones peligrosas en la Tierra. La creación del sistema Vía Láctea prevé desplegar su red de estaciones de observación en todo el territorio de la Tierra, lo que implica una mayor cooperación internacional tanto durante su creación como su ulterior uso, sostuvo Borisov. Asimismo, propuso analizar la posibilidad de realizar un proyecto conjunto en el marco del BRICS, previendo la coordinación común de los recursos organizativos, técnicos y financieros al crear el sistema. El desarrollo rápido de las tecnologías espaciales y el aumento del número de las potencias espaciales produjeron un crecimiento considerable de los grupos de satélites, por lo que es muy importante elaborar reglas únicas para todos los países en la órbita terrestre y conocer la forma detallada de la situación en el espacio cercano al planeta. Borisov calificó de importante la creación del Banco de Desarrollo del BRICS, que será una fuerza motriz de los proyectos conjuntos espaciales a gran escala. En la actualidad se realiza el trabajo para crear un grupo de satélites de teleobservación de la Tierra del BRICS. China destinará más capital a sectores de ciencia y tecnología. Por Diario del Pueblo Digital. China destinará más capital a la economía real y a los sectores orientados a la innovación para lograr la autosuficiencia en ciencia y tecnología, señaló el Banco Popular de China. El país profundizará la reforma estructural del lado de la oferta del sector financiero y construirá un sistema de servicio financiero más adecuado a las necesidades de financiamiento de varios tipos de empresas de tecnología, dijo en días pasados Zhang Qinshon, vicegobernador del Banco Central, en una conferencia de prensa. Esas empresas registraron una rápida expansión de préstamos en la primera mitad del año, según datos del banco.
Durante ese periodo, los préstamos pendientes a medio y largo plazo de empresas de la industria manufacturera de alta tecnología ascendieron a 2.5 billones de yuanes, alrededor de 350.800 millones de dólares, es decir, un aumento interanual de 41.5%. Los préstamos pendientes a pequeñas y medianas empresas especializadas en ciencia y tecnología alcanzaron los 2.36 billones de yuanes, que significa un 25.1% más que el año anterior. La cooperación de la NASA con Roscosmos no ha cambiado nada en absoluto, por Sputnik News. La colaboración entre la NASA y Roscosmos no ha cambiado, por lo que un astronauta estadounidense formará parte de la misión rusa Soyuz, planeada para que llegue a la Estación Espacial Internacional en septiembre, informó el gerente del programa de la EEI en la NASA, Joel Montevano. Un astronauta de la NASA volará en la misión Soyuz. Para mí es emocionante continuar el trabajo de tripulación integrado entre astronautas de Estados Unidos y los cosmonautas rusos, que empezamos hace poco más de un año, sostuvo Montalbano en conferencia de prensa. También destacó que cuestiones técnicas o políticas no han impactado en la continua cooperación entre ambas agencias espaciales ni en las labores de abastecimiento y la operación conjunta de la EEI. Montalbano afirmó que apenas hace 2 semanas él y el administrador asociado de la Dirección de Misiones y Operaciones de la NASA, Ken Bowersox, viajaron a Moscú para hablar sobre temas de cooperación con sus colegas de Roscosmos. Estudio ubica a México en cuarto lugar en adquisición de habilidades tecnológicas, por Crónica. Un estudio realizado entre estudiantes de 100 países por la plataforma estadounidense de educación en línea Coursera concluyó que los estudiantes mexicanos ocupan el cuarto lugar a nivel mundial en comprensión y adquisición de habilidades tecnológicas, lo cual considera una fortaleza importante frente al ritmo acelerado de la globalización, la transformación digital y los avances de la inteligencia artificial en la fuerza laboral. El informe global de habilidades de Coursera también evaluó las habilidades de negocios, tecnología y ciencia de datos y reportó que México ocupa el segundo lugar en competencias generales de habilidades en América Latina y se encuentra entre los 25 mejores países del mundo. El informe busca identificar tendencias regionales y nacionales en torno a la competencia de habilidades de talento y oportunidades. Fundada en 2012 por 2 profesores de ciencias de la computación de la Universidad de Stanford, la plataforma Coursera trabaja con 275 prestigiadas universidades de 29 países para dar entrenamiento y certificaciones a alumnos en línea sobre temas puntuales. Entre sus aliados académicos están la Universidad Nacional Autónoma de México y las universidades estadounidenses como Yale, Pensilvania, Illinois, Duke y Arizona State, además de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, el Imperial College London de Reino Unido y la Universidad Macquarie de Australia, la Universidad de los Andes en Colombia y la Universidad Yonsei de Corea del Sur. También trabaja ofreciendo cursos específicos con las áreas de desarrollo profesional de las compañías tecnológicas Google e IBM. A partir del confinamiento de la pandemia del COVID-19, la plataforma de educación Coursera tuvo una expansión en todo el mundo que le llevó a la cifra de 118 millones de estudiantes atendidos en el año 2022, tras 10 años de operaciones. Rusia dispuesta a vender licencias de producción de motores de plasma en el exterior, por Sputnik News. La cooperación espacial y Corporación Roscosmos estudia la posibilidad de transferir licencias para la producción de motores de plasma rusos a los países interesados en crear sistemas multisatélite, afirmó el jefe de la empresa rusa, Yuri Borisov, en una entrevista concedida a Sputnik. Según el jefe de Roscosmos, la atención a los motores de plasma está directamente relacionado con la posibilidad de crear sistemas multisatélite. La mayoría de esos sistemas se construyeron sobre la base de satélites que vuelan a baja altura y necesitan mantener la órbita utilizando esos motores, explicó. Borisov aseguró que todos los países que tienen pensado construir los sistemas en cuestión están interesados en este tipo de motores. A finales de junio, el jefe de Roscosmos comunicó que países de Asia y África, entre ellos China y la India, muestran un serio interés para los motores de plasma rusos para naves espaciales. Borisov precisó que Rusia está dispuesta a ayudar a los países miembros de la Agencia Espacial Africana en la construcción de bases espaciales y en la creación de su propia línea de cohetes portadores. La ciudad rusa de San Petersburgo acogió del 27 al 28 de julio la segunda cumbre y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África. La agencia Sputnik actúa como socio informativo del evento, cuyo lema es "Por la paz y la seguridad y el desarrollo".
Escuchar conversaciones a 5 kilómetros de distancia y sin tecnología, la ciencia detrás de este inusual efecto, por Mundo Deportivo. En el invierno de 1947, algo muy extraño sucedió en Yukon, una región situada al noreste de Canadá. A nadie sorprende que haga frío en esa parte del planeta, pero esa fecha en concreto fue algo nunca visto. El 3 de febrero los termómetros alcanzaron los menos 62.2 grados. Sí, has leído muy bien, has escuchado muy bien, los 62 grados bajo cero. Expuesto a estas temperaturas, el cuerpo humano no puede sobrevivir. Y los meteorólogos que se ubican allí documentando el proceso no podían salir a la intemperie mucho más de unos minutos antes de congelarse de arriba abajo. Sin embargo, los habitantes de Snag, un pequeño pueblo ubicado en Yukon, sí que se atrevieron a salir al exterior y aunque están más acostumbrados al frío, se llevaron una increíble sorpresa. Desde las calles del pueblo podían escucharse los ladridos de perros e incluso las conversaciones de la gente, cosa que sería habitual de no ser porque hablamos de sonidos cuyo origen estaba a más de 5 kilómetros de distancia. Los habitantes de Snag eran capaces de escuchar perfectamente lo que sucedía en su pueblo vecino, pero ¿cómo es posible esto? El sonido es una onda que se transmite por el aire y cuando ese canal se altera, todo lo hace el propio sonido. En unas temperaturas tan extremadamente bajas, el sonido tiene mucho más alcance y dado que el aire es más cálido cerca del suelo, la onda utilizada está vía para llegar mucho más lejos de lo que haría de forma normal. El rebote de la onda entre el suelo y la capa del aire cálido es la que le permite a los habitantes de Snag escuchar las conversaciones de sus vecinos. El fenómeno era realmente sorprendente, dado que la visibilidad era prácticamente nula durante aquella inmisericordia ola de frío. Una espesa niebla helada inundaba el ambiente y era imposible ver también a tanta distancia. Era imposible ver al otro lado del pueblo, pero podían escucharlo. Otra curiosidad que se descubrió tras exponer el cuerpo a tales temperaturas es que el propio aliento estaba generando nubes alrededor de los habitantes. El aire que salía caliente del cuerpo se congelaba al instante, creando un rastro en forma de nube que podría permanecer visible durante más de 3 minutos. Gracias a esas pistas visuales y la gran efectividad que tendría un grito de socorro, nadie se perdió en aquella tormenta. Lo sucedido en Snag demuestra que no hace falta irse a otro planeta para experimentar el frío más intenso, y la NASA bien lo sabe. De hecho, tiene equipos de estas localizaciones para entrenar tanto a sus astronautas como a su tecnología para las maniobras y misiones de la NASA en el futuro. En estas condiciones, los móviles no cargan por el frío, y muchos componentes tecnológicos no funcionan como deberían. Superar esos obstáculos ha sido uno de los mayores retos en los últimos años y una pieza clave de cara al objetivo de aterrizar finalmente en Marte. Roscosmos invita a los países africanos a instalar módulos en la nueva estación espacial rusa, por Sputnik News. La Corporación Espacial Rusa Roscosmos ofreció a los países africanos construir módulos nacionales para la futura Estación de Servicio Orbital Rusa, o ROS, informó el director general de la empresa, Yuri Borisov. Propone la participación que el proyecto de la Estación de Servicio Orbital Rusa no solo el entrenamiento de cosmonautas, sino también la construcción de módulos nacionales. El interés en nuestras ofertas es muy alto, dijo Borisov. En una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tras un encuentro con los jefes de organismos espaciales de varios países africanos. Roscosmos tiene previsto poner en órbita su nueva estación para 2032, con el objetivo de utilizarla en lugar de la Estación Espacial Internacional, la EEI. En la etapa inicial de despegue, ROS operará en paralelo con la Estación Espacial Internacional. La tecnología nunca debe reemplazar la enseñanza presencial dirigida por maestros. Por Noticias ONU. Los países deben establecer normas para la forma en que se diseña y utiliza la tecnología en la educación de manera que nunca reemplace la instrucción presencial dirigida por maestros, apuntó en días pasados la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En un nuevo informe sobre la tecnología en la educación presentado en Montevideo, Uruguay, la UNESCO urge al uso adecuado de esos avances en la formación académica de niños y adultos. Asimismo, destaca la falta de una gobernanza y regulación adecuadas de la tecnología en la esfera educativa y advierte sobre los perjuicios que se puede tener en los procesos de aprendizaje. La directora general de la UNESCO señaló que la revolución digital tiene un potencial inconmensurable, pero agregó que así como se ha alterado sobre su regulación, en la sociedad se debe vigilar su uso en la educación.
Su utilización debe ser para mejorar las experiencias de aprendizaje y para el bienestar de los estudiantes y docentes, no en detrimento de ellos. Se debe colocar primero las necesidades del alumno y el apoyo a los maestros. Las conexiones en línea no reemplazan la interacción humana, dijo Audrey Azoulay. El estudio plantea a los responsables de elaborar políticas educativas 4 preguntas básicas que insta a responder cuando se eche mano de la tecnología en la educación. El primero de estos cuestionamientos refiere a qué tan apropiada es la tecnología, puesto que si bien puede mejorar tipos de aprendizaje en ciertos contextos, sus beneficios desaparecen cuando se usa en exceso y en ausencia de un maestro calificado. Para reforzar este argumento, la UNESCO explica que distribuir computadoras a los estudiantes no mejora el aprendizaje si los docentes no están involucrados en la experiencia pedagógica. También lamenta que aunque los teléfonos inteligentes han demostrado ser una distracción para el aprendizaje, menos de 1/4 parte de los países prohíben su uso en las escuelas. Sudáfrica enviarán a 2 mujeres astronautas a la Estación Espacial Internacional, por resumen latinoamericano. La Agencia Espacial Nacional de Sudáfrica, la SANSA por sus siglas en inglés, tiene la intención de enviar a mujeres astronautas a la Estación Espacial Internacional, ha anunciado su director ejecutivo, Khumbalani Mudau, en el marco de las negociaciones con el director general de la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, Yuri Borisov, en pasado 23 de julio en el país africano. Nos gustaría enviar a 2 mujeres africanas a la Estación Espacial Internacional los próximos años, ha declarado el jefe de la SANSA. Además, durante las negociaciones se han discutido varios problemas actuales en el campo de la cosmonáutica, entre ellos el crecimiento activo de las constelaciones de satélites y como resultado la amenaza potencial de una creciente contaminación de las órbitas cercanas a la Tierra por satélites disfuncionales o sus fragmentos. Este aspecto ha puesto de relieve el tema de la seguridad de las actividades espaciales y la necesidad de desarrollar reglas uniformes para todos los países para la regulación y control del tráfico espacial. En este contexto, Borisov ha señalado la importancia de la cooperación internacional en esta materia, ya que la contaminación del espacio cercano representa una amenaza potencial para todo el planeta. Estas declaraciones se han hecho después de que el jefe de Roscosmos participara en la inauguración del complejo ruso de detección y control de basura espacial en Sudáfrica. Khumbalani Mudau y Yuri Borisov inauguraron el complejo ruso de detección y control de basura espacial en Sudáfrica el pasado 23 de julio en el 2023 Roscosmos. Además, el jefe de Roscosmos ha discutido la creación de la estación orbital rusa y confirmó que este proyecto está abierto a la cooperación de socios extranjeros. La corporación estatal Roscosmos está abierta a una mayor expansión y profundización de la cooperación ruso-sudafricana, que no solo fortalecerá los lazos amistosos entre los pueblos de nuestros países, sino que también estimulará en gran medida el crecimiento de las economías nacionales, ha enfatizado. Descubren el mecanismo que hace que las plantas carnívoras atrapen un insecto cuando se posa en ellas, por Europa Press. La tecnología bioelectrónica permite investigar cómo reaccionan las plantas a su entorno y al estrés, y ahora ha permitido descubrir la señalización eléctrica que hace que la planta carnívora Venus atrapa moscas su cierre cuando atrapa a un insecto que se posa en ella, según publican en la revista Science Advances. La mayoría de la gente sabe que el sistema nervioso de los humanos y otros animales envía impulsos eléctricos, pero generalmente se desconoce que las plantas también tienen señales eléctricas, aunque carezca de sistema nervioso. De hecho, tienen señales eléctricas que se generan en respuesta al tacto y a factores de estrés, como heridas causadas por herbívoros y ataques a sus raíces. A diferencia de los animales que pueden apartarse del camino, las plantas deben hacer frente a factores de estrés allí donde crecen. Resulta que en algunas plantas las señales eléctricas están correlacionadas con movimientos rápidos. La planta carnívora Venus, atrapamoscas, es utilizada por los investigadores como sistema modelo de señalización eléctrica rápida en plantas. La parte interior de la trampa de la Venus atrapamoscas tiene pequeños pelos sensoriales. Al doblarse un pelo, por ejemplo, por un insecto, la trampa puede cerrarse de golpe. Una enzima de la trampa descompone los animales atrapados y la planta absorbe los nutrientes. Pero para que la trampa se cierre, es necesario que los pelos sensoriales se toquen 2 veces en unos 30 segundos. De ese modo, la planta ahorra energía, ya que no se cierra cada vez que un pelo es estimulado por algo que no sea una presa potencial.
La señalización eléctrica de los organismos vivos se basa en una diferencia de voltaje entre el interior de las células y el entorno exterior. Esta diferencia de tensión se crea cuando los iones, es decir, los átomos cargados eléctricamente, se mueven entre el interior y el exterior de la célula. Cuando se activa una señal, por ejemplo, por estimulación mecánica en forma de flexión de un pelo sensorial, los iones fluyen por deprisa a través de la membrana celular. El rápido cambio de voltaje da lugar a un impulso que se propaga. En un estudio, los investigadores demuestran una tecnología de matriz de electrodos múltiples que se utiliza para examinar la aparición y propagación de la señal eléctrica en una Venus atrapamoscas. Esta nueva tecnología fue desarrollada por investigadores de la Universidad de Linköping en colaboración con investigadores de la Universidad de Columbia que la utilizan para estudios de neurociencia en animales. 10 hitos destacados en la historia de la NASA, por National Geographic. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, cumplió 65 años y en ese tiempo ha conseguido numerosos logros que han quedado marcados en la historia de la organización y también de la humanidad. Desde los primeros pasos del hombre por la superficie de la Luna hasta las impresionantes fotografías espaciales capturadas por el telescopio James Webb. La NASA ha hecho importantes contribuciones a la exploración del espacio, pero más allá de estos hechos más populares, ¿se sabe cuál fue el primer lanzamiento al espacio de la NASA? ¿Conoces la tragedia del Challenger? Vámonos en el listado. En el número 10, en 2022 se publican las primeras fotos del telescopio espacial James Webb. En el número 9, en 2018, la misión InSight, los robots llegan a Marte. El número 8, en 1999, puesta en órbita el telescopio Chandra, el telescopio de rayos X más sensible del mundo. La número 7, en 1998, lanzamiento de la Estación Espacial Internacional, el único lugar habitado por el hombre fuera de nuestro planeta. La número 6, en 1990, puesta en órbita del telescopio espacial Hubble. En número 5, en 1986, la tragedia del Challenger. En el número 4, en 1977, puesta en órbita de las ondas Voyager 1 y Voyager 2. La número 3, en 1969, la llegada a la Luna. La número 2, en 1961, Alan Shepard, el primer astronauta estadounidense, llega al espacio. Y por último, la número 1, en 1958, el lanzamiento del Explorer 1, el primer satélite artificial de Occidente. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Como siempre, agradecerle Lalo Carrillo en los controles. Muchas gracias, Amanda Contreras. Ya lo sabe usted y yo tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Hasta la próxima. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.